23 de agosto estamos en comunicación con Cecilia Serrano, periodista independiente de esa hermosa localidad que es Junín. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte. La audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal el clima, qué tal el día, cómo amaneció Junín hoy? Bueno, Junín está con sol, pero bastante fresco, aunque pronostican que vamos a tener una temperatura de 20 grados. Vamos a ver si esto se da en el transcurso del día de hoy. Esperemos que sí, porque estamos un poquito agobiados con el frío. Sí, la verdad que sí, que necesitamos un poco que llegue la primavera, ¿no? Sí, aunque sea el calor que es el solcito de los pobres, ¿no? Sí, realmente, es una gran verdad esa. El poncho de los pobres, decimos allá en Corrientes. Así es. Cecilia, bueno, contame un poco cómo fue el tema. Habíamos hablado contigo cuando se estaban llevando, ya faltaba pocas horas para los alegatos del caso de el llamado hombre solo, ¿no? Que quedó luego de un tremendo incidente vial, porque eso no es un accidente de tránsito, manejar con casi 2 grados de alcohol en sangre. Se muere su esposa, se muere un bebé que estaba en la panza de su esposa y su hijita. Sí, ¿Cómo quedó este caso? Bueno, se llevaron a cabo los alegatos, fue a sala llena, como siempre, como se han estado haciendo las 2 sesiones anteriores, y la doctora Lizazo ha pedido una pena extraordinaria para este tema, que son de 16 años, nada más ni nada menos. Mira vos. Que es rara la pena en un incidente de tránsito, es rara, ¿no? O sea... Sí, pero cuando vos hablas de un culposo, se manejan distinta cantidad de años. Podés tener hasta un eximente de 5 años. Sí. Pero cuando vos estás hablando de un homicidio doloso, claro, ya estás hablando de otro tipo de situaciones y de otra cantidad de años que se le puedan dar. En realidad nosotros teníamos una idea de lo que la doctora Vanina Lizazo podría llegar a pedir, la fiscal de la causa, pero nunca pensamos que eran 16 años. Creíamos que hasta 12 o 14 podría hacerlo, sí. Pero la verdad que, hablando en términos vulgares, se jugó con lo que expuso y dijo en su alegatorio. ¿Y la querella cuánto pidió, Cecilia? Bueno, lo dejó librado a los jueces. Qué raro, ¿no? Es una jugada muy inteligente del doctor Darío de Ciervo, sí, que estamos acostumbrados a verlo en juicios complicados. Habló porque en algún momento se pidió la reunión, como hacen habitualmente las 2 partes, para antes de llegar al juicio, y se propuso hacer un juicio por jurados. Sí. Y el doctor de Ciervo dijo que no, porque él consideraba en que lo técnico que eran los jueces que están a cargo de llevar aparte la parte penal. Sí. En cierta forma siempre se juega con este tipo de cosas, se juega en un buen sentido de la palabra, ¿no? Cada cual tiene que hacer la defensa, tanto sea de un imputado como no. En este caso el doctor Darío de Ciervo manifestó que, bueno, él consideraba que los abogados eran los jueces eran lo suficiente técnicos como para poder evaluar esta situación. Este es un caso que está siendo muy mirado desde la provincia de Buenos Aires también por el resultado, sí, porque entraría a modificar muchos otros fallos anteriores también. Por el tema, o sea, hay una cornisa muy finita, pero un hilo muy finito que está entre lo doloso y lo culposo, como te decía hace un ratito. Y una diferencia muy grande de años de pena, ¿no? Tal cual, pero bueno, hay que probarlo. A mi entender, la doctora Lizazo, junto con el doctor Mauricio Muñoz, que es el abogado de parte de la familia de Moravito, lo tiene probado. Pero vamos a ver cuál es la definición que toman los jueces en este caso, ¿no? ¿Cuándo se va a saber la sentencia, Cecilia? Esto se va a saber el 3 de septiembre. O sea, estamos allí nomás, a pocos días. Sí, pero mira vos, en realidad inicialmente iba a ser el 2 de septiembre, cuando se estarían cumpliendo fechas de lo que fue el hecho en realidad, porque fue el 2 de septiembre del 2016 que ocurrió este lamentable hecho y se estaba dando el fallo el mismo día después de 3 años. Pero a raíz de una indisposición del doctor de Ciervo se suspendió para el día 3 de septiembre, a las 14 horas.
Bien. Cecilia, ¿estuvo el viudo estuvo allí cuando se pedían las penas? ¿Estuvo Sí, presente? Martínez estuvo presente permanentemente. ¿Y el acusado? También. Las dos partes estuvieron permanentemente en todas las audiencias que se llevaron. ¿El acusado hizo uso del derecho que tiene de decir las últimas palabras antes o no? Sí, lo hizo. ¿Pidió perdón, algo, Cecilia? En algún momento se le reprochó el no haberse comunicado nunca con la familia como para pedir perdón. Muy por el contrario, en el alegato se dejó nuevamente incorporado de que él se quiso ir. Él quería agarrar y sacar la camioneta, que la camioneta había quedado contra un alambrado y había quedado imposibilitada de moverse. Y él pedía irse, él quería irse del lugar porque tenía que llegar a su casa. Sí, del pedalín que tenía ni sabía lo que había producido, ¿no? Que en realidad ni se acercó al auto porque no sabía por qué ese auto estaba ahí. Eso lo manifestó él. Qué inconsciencia, por Dios. Sí, la verdad que sí. Igualmente, volvemos a reiterar esta cosa de que, bueno, que el alcohol hace desastres y no nos detenemos a pensar de que no debemos tomar, que no debemos conducir, que debemos viajar en otro tipo de vehículos o con alguien que no haya tomado cuando ocurren este tipo de situaciones, porque en realidad él lo reconoce, que había estado tomando, y bueno, y una de las cosas que se le remarcó fue esto, que nunca manifestó su pena. Entonces él aprovechó en ese momento para decir que sí, que cuando declaró en su primer momento, él se refirió a la familia de Moravito y más allá de lo que le pudiera pasar a él, había dicho, lamentaba mucho lo que le había hecho a la familia. Esas fueron las últimas palabras de él. No creo que se tengan demasiado en consideración. No. Yo creo que es muy poco y es muy tarde, ¿no? No solo eso, que se le notó que el imputado, no es un adolescente, era una persona hecha y derecha y consciente de sus facultades al momento de incurrir en este accidente. Y honestamente no creo que se preste a que los jueces lo tengan en cuenta. Me parece que es muy difícil. Otra cosa que se conoció, que no lo sabíamos y que causó mucho movimiento y estupor dentro de la sala, fue que cuando Valeria Moravito fallece con su hija embarazada de 7 meses, la doctora doctora Lizazo, la fiscal de la causa, logra saber luego de la autopsia cuánto era la medida que tenía el feto y el peso. Más allá de todo esto, bueno, esto ya se le coloca como un nombre y su nombre es Inés. Claro. Así que la verdad que fue muy muy duro, pero a raíz de todo esto creo que va a conseguir los años que ha pedido la fiscal. No sé si los 16, pero yo creo que es muy probable que se termine con un doloso. Igualmente, el doctor de Ciervo, al pedir la libre absolución, consideró que no había una acusación alternativa, solicitó también que él podría recurrir a la Cámara de Casación. Y es esto que yo te hablaba recién entre el culposo y el doloso. Claro. Porque al fin y al cabo es una interpretación jurídica, ¿no? Claro, porque para él dice que la responsabilidad penal no ocurrió, que él lo que ve es una culpa. Bueno, se extendió demasiado. Que son sinónimos al fin y al cabo, ¿no? Claro. Si empezamos a hilar finito, son sinónimos. Son sinónimos, pero acá está en juego 3 vidas. Sí, claro. Que no es un dato menor. Veremos qué es lo que deciden la doctora Piegari, el doctor Melili y el doctor Luna después de estos alegatos en el cual se lo acusa a Lucero de tener un 1,6 gramos de alcohol en sangre. Bien. Tendremos que esperar. La espera es muy dolorosa para la familia porque honestamente se les hace muy largo. Pero ya han sido 3 años, ¿no? Prácticamente, así 3 años casi, sí. Cecilia, yo te saco el tema de este juicio específicamente. Quiero hablar con vos otro tema, porque hoy vi en uno de los portales de noticias que abro a la mañana temprano, veía una nota que habla de Junín, y te quiero preguntar a vos, como ciudadana, como habitante de Junín, ¿cómo ha sido la intendencia de Pablo
Petreca de Cambiemos, y porque, a ver, he hablado con 2 o 3 personas de Junín y todos coincidieron en decir que fue muy mala la intendencia. Ahora, si fue muy mala, ¿cómo ganó las PASO Petreca? Bueno, en realidad, yo voy a ser bastante objetiva con esto. Yo no sé si fue tan mala. Sí. Lo que tuvo Pablo Petreca dentro de su municipalidad es que los lugares, y nosotros tenemos una ciudad que se ha extendido demasiado, por decírtelo de una manera gráfica para el oyente. Estamos divididos por la Ruta 7, que es camino al balneario, donde se ha poblado terriblemente. Sí. Y tenemos otro sector que va para el lado de la ciudad, en Ruta 188, camino a lo que sería Rojas, que se extendió también de manera impresionante. ¿Los servicios llegan a estos barrios del Gran Junín? Eso es lo que ha pasado. Ajá. En esta gestión de Petreca se ha logrado, inclusive, lograr el asfalto. Bien. Hay mucha gente que no tenía ni agua corriente, no tenía absolutamente nada, ni cloacas, ni lo que se te ocurra, lo indispensable mínimo que puede tener un ser humano para poder vivir con dignidad. Sí. En cierta forma él lo ha logrado en barrios que han sido varias veces discriminados y tenidos como villas o pequeñas villas que se iban haciendo con chapitas, y después han logrado tener su terreno y han logrado tener su casa. Comenzaron como asentamientos y después fueron formalizando la ocupación del terreno, digamos. En cierta manera, pero con un atisbo de no poder, lo único que no ha podido hacer es lograr tener muchas cantidades de viviendas en Junín. Sí. Pero después, por ejemplo, se ha logrado, como hablamos en otra oportunidad, en otro contacto, el tema de la autopista. En este momento se está haciendo de nuevo el camino que va a la Laguna de Gómez. Sí. Que, bueno, hay una serie de dudas con referencia a ese asfalto que se está colocando en este momento. Pero, ¿cómo te puedo decir? Hay un amor y un desamor con referencia al intendente actual. Bien, porque claro, las palabras de quien fue el ganador de la interna del Frente de Todos, Mario Meoni, que le gana a Victoria Mufarotto. Sí. Ahora, cuando se junten los votos, supuestamente, no sé si será una regla de 3 simples, que todos los votos que recibió Mufarotto van a ir para Meoni, pero si se juntan, están 10 puntos arriba de lo que sacó Petreca en las PASO, ¿es correcto? Sí, es muy probable. El tema es si hay que ver si la gente se inclina por votarlo a Mario Meoni. Sí, que fue intendente 12 años allí 12 años antes de Petreca. Él le hace entrega del mando de la intendencia a Pablo Petreca. Y si tenés que en 2 palabras decirme cómo fue la intendencia de Meoni esos 12 años, ¿cómo la calificas? ¿De positiva, negativa, regular? ¿Me la podrías dejar en puntos suspensivos? Bien, te entiendo. A buen entendedor, pocas palabras, decíamos antes. El énfasis de la ciudad está muy marcado con Mario. A Mario Meoni se lo está siguiendo mucho. Yo creo que le va a dar una pelea muy paralela a Pablo Petreca y no sé si no puede ganarle. Bien. Por sus propios medios. Inclusive sería interesante hablar con él. Es una persona sumamente accesible, muy jugada. Y lo que pasa con Mario Meoni, que en su momento también supo jugar a 2 veredas cuando estuvo en su intendencia. Ajá. Puede ir y venir con el kirchnerismo y coquetear. Claro. Entonces, esta última resolución que ha tomado de estar con Fernández, a la gente la ve como una salvación y como, bueno, un acto positivo, y porque no se puede decir que sea de esta manera. Pero, viste que en nuestro país tenemos, no, pero nos vamos con el otro, porque es mejor. No, pero a este no era mejor, ¿por qué lo votamos a este? Vamos a votar al otro. Me da la sensación de que Junín en este momento está tirando el voto para Mario Meoni. Bien. Eso es lo que yo veo. Como la gran cantidad de bonaerenses también, ¿no? Tal cual. Es como un voto castigo, en cierta forma, que solemos utilizar. Como le dicen acá los periodistas, el voto bolsillo o el voto supermercado, ¿no? Que vos ves la heladera vacía y con alguien te la querés agarrar. Y te la agarrás cuando votás con los que fueron responsables de la situación que estás viviendo. Lamentablemente tenemos un país que es tan rico
Fernando, honestamente yo siempre lo hablo con mi hija y con mis allegados y colegas y decimos, con un país como el que tenemos, estamos resistiendo una situación social de este tenor, es terrible. Imagínate lo que podríamos ser si las cosas se hicieran meramente un poco bien. Un poco nomás bien. Yo cada vez que hablo con alguien en este tema me acuerdo, fui uno de los miles que fue a escuchar el discurso de Fidel Castro cuando vino acá al país, con motivo de la reunión que se hiciera del G20, si no me equivoco, sí. Y dijo, ¿cómo puede ser que en vuestro país haya chicos que se mueren de hambre cuando pueden alimentar a 300 millones de personas? Te da la pauta de lo mal distribuido que está todo, ¿no? Y sí, por supuesto. Pero también es cierto que el argentino, nosotros estamos acostumbrados a que a veces las cosas vengan demasiado fácil. Sí, es verdad. Y Que te den la comida, veces, masticada y que no te den la caña para ir a pescarla, ¿viste? Tal cual, pero en este momento las cosas se están dando de otra manera. Mira, yo te digo cuál es la realidad de Junín. Negocios que habían abierto con mucha esperanza, en realidad. Junín hoy es muy triste ver lo que es el centro. Con una ciudad que vos antes Carteles veías... de se vende o se alquila, supongo, ¿no? No, terriblemente. Vos en una cuadra podés encontrar... Ya hablamos que las cuadras en Junín no son de 100 metros, son de 50. Ajá. Te podés imaginar que habrá unos 10 o 12 o 15 negocios, si son reducidos en algún caso. Pero vos ves que en la mayoría están todos cerrados, están todos para alquilar. Qué increíble, ¿no? Aparte los precios son terribles. Otro tema es el famoso IVA, que parece que algunos no lo han entendido o no lo han escuchado o no quisieron verlo, porque claro, uno va a comprar y no encuentra ni el IVA ni el venía. No, nos aumentaron el viernes un 40 y el sábado nos descontaron un 20, sí, Ceci. Terrible lo que está pasando, Fernando. Esperemos que un pueblo como el nuestro, una Argentina como lo que tenemos los argentinos, nos merecemos algo mejor. La verdad. Yo creo que sí, todos debemos luchar porque el país se haga adelante y votar a conciencia. Me parece que el voto tiene que ser a conciencia. Ojalá así sea, ¿no? Cecilia, te mando un abrazo grandote, que tengas un buen fin de la semana que viene. Después del 3 de septiembre vamos a tomar contacto nuevamente contigo para que nos cuente cuál es la sentencia sobre este tan triste y tan resonado caso que ocurriera allí, ¿eh? Esperemos ya poder contar con la palabra de la doctora Lizazo, quien se ve sumamente afectada por esta situación que le está tocando vivir. Nos estaremos comunicando, Fernando, a tu disposición. Un abrazo grande, Cecilia. Cariños.